¿Más vino? ¿Te gusta el vino? Soy ¿Sí? abstemia. Sos abstemia, bueno, pero viste que cuando habrás ido con alguien a comprar vino a un Pero he conducido supermercado. catas. Ah, bueno, ahí He está. conducido catas. Bueno, y cuando vos vas al supermercado o a la vinoteca a comprar vinos, en realidad te encontrás con un montón de vinos distintos, un montón de uvas distintos, vinos de determinada región, de otro, pero en realidad son todos iguales, ¿no? Porque, digamos, todos esos vinos, los vinos mendocinos, los vinos sanjuaninos, los vinos a los que estamos acostumbrados a ver permanentemente y a tomar, están dentro de una gama que le podríamos decir el vino industrial. Y muchas veces los consumidores no saben que hay todo un mundo afuera de eso, que es lo que se podría englobar bajo el término de vino orgánico o vino biodinámico. Un vino distinto, muy, muy rico, muy agradable, distinto, que todavía está en un nicho un poquito chiquito, pero que hay mucha gente que lo conoce y que lo valora. Y hay gente como Andrés Galván, que desde hace muchísimos años se encarga de difundir este otro mundo del vino, ¿no? Porque la gente que lo produce en partidas a veces un poco pequeñas y les cuesta llegar a los canales grandes de difusión. Bueno, Andrés Galván se encarga justamente de eso y lo hace con una generosidad enorme, por eso lo hemos llamado. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Me estás escuchando? ¿Qué haces, Walter? ¿Cómo andás? Bueno, qué presentación, qué presentación. No, pero es verdad, Andrés. Yo la verdad que cuando te conocí y vos me contactaste, digamos, para conocer, bueno, los vinos que hacemos acá, a mí me sorprendió, ¿no? Porque digo, no pasa eso, ¿no? Y después cuando conocí tu trabajo a través de tus redes, Verde Vino, se llama justamente así, y ahora que sé que vas a abrir una tienda orgánica de vinos, después nos vas a contar a dónde, la verdad que tu trabajo es realmente muy interesante, así que quiero que se lo cuentes a la audiencia. Contanos un poquito de qué se trata este otro mundo del vino un poco desconocido. Sí, que en realidad es el mundo del vino original. Iba como tomando nota mental de las cosas que decías, de los sabores calcados, por ejemplo, de dos cosas tomé nota de lo que dijeron recién. Uno, el tema de los sabores calcados. El tema de los sabores calcados es justamente por eso, porque el vino industrial lo que busca es crear un producto que es igual que es igual que un snack, es igual que una galletita, igual que una terrabusi, igual que, no sé, una Oreo. Es un producto industrial que con determinadas fórmulas y procesos industriales, desde la viña hasta el final de la botella, corrigiendo absolutamente todas las variables que pueda tener un vino, logran que vos te puedas tomar, no sé, un marca X, no quiero decir marca, pero digamos cualquier marca, no tiene que ver con el valor, con si sale barato o sale caro, y puedas tomarte todos los años el mismo vino. Claro. Y vos vas a buscar, y vos digas, ahí me gusta este vino, y yo tomo este vino, me gusta este tipo de vinos, y yo tomo este tipo de vinos. Y lo que termina resultando en la gente es algo muy parecido a lo que pasa con los chicos, cuando se acostumbran a tomar jugo de botella y le llaman jugo a una cosa que es una mezcla de agua con jarabe de maíz de alta fructosa y un poco de saborizante a X, y después de repente se encuentran con un jugo de manzana de verdad, o un jugo de pera de verdad, o un jugo de naranja de verdad, y dicen, esto no me gusta. Claro, no sé, el cítrico es ácido, ¿viste? Es fuerte. Es muy fuerte esto, y en realidad el cítrico, y que eso que es semi-industrial, pero bueno, se basa en fruta y nada más, es el gusto natural, claro. Es lo más parecido que vas a encontrar a comerte una naranja, o hacer un jugo de una naranja. ¿Y qué sabor con el vino pasa lo mismo. Claro, ¿y cómo son estos otros vinos, digamos? ¿Qué diferencia hay con el vino de góndola, por llamarlo de alguna forma? No, son auténticos, o sea, no son productos industriales. A ver, hay como dijiste varias categorías, ¿no? Orgánicos. El orgánico en sí se transformó casi en una categoría industrial, es una etiqueta para exportar, si bien es una filosofía, pero es una filosofía que se practica mayormente en la viña, no tanto en la producción del vino, ¿sí? Pero la etiqueta orgánico hoy por hoy, como en muchas otras cosas, se transformó en una etiqueta que sirve para algún sector del público y para exportar, más que nada. Y después están los vinos biodinámicos, que ahí sí ya es más parecido a lo que es un vino natural, y ya llegaremos a vinos naturales. Los vinos biodinámicos
ya se elaboran solo con uva, no se permite el uso de insumos fenológicos, ni corrección de ácido tartárico, ni clarificantes, ni estabilizantes, ni taninos agregados, ni correcciones varias de montones que hay. O sea, en los vinos tradicionales se pueden usar hasta 150 productos distintos. Claro. Y hoy incluso esa lista es un poquito más grande, para corregir, acomodar, enderezar y prolijar un vino. E incluso eso es una cosa que no pasa solamente en Argentina, sino en el mundo entero. Claro, sí. Y hay toda una discusión sobre, porque vos fíjate que vos te compras un paquete de galletitas y mínimamente en el etiquetado dice qué ingredientes tiene. Claro. Ahora vos te compras un vino y no dice nada. No dice nada. No dice absolutamente nada. Claro, hay que decir también acá, para que un poquito la gente entienda, que el vino es el producto del estrujado de la uva y la fermentación del jugo. Digamos, eso Claro, es el vino. O sea, cuando el jugo de la uva fermenta, produce lo que nosotros conocemos como vino, ¿no? Pero después, bueno, como y el decís fermento vos, puede ser de varias formas. Claro. O sea, la forma industrial de hacer este vino y por qué es tan calcado el producto, la forma industrial es utilizando levaduras seleccionadas. ¿Qué son las levaduras? Bueno, son honguitos, son hongos, son las levaduras, se llama levadura de cerveza, son hongos que transforman el azúcar en alcohol y al mismo tiempo van transformando un montón de otras cosas que tiene la uva en otros subproductos. Claro. Ahora, cuando se hace en forma industrial, se pone tal levadura seleccionada que da tal sabor particular, tal cuestión particular. Entonces sale siempre igual, porque estás contratando un soldado de honguitos que se va a encargar de transformar tu azúcar en alcohol y todo lo demás en otras cosas calcadas. Sí, de manera en cambio, uniforme. Los vinos biodinámicos o los vinos naturales, porque los orgánicos se sigue usando levadura, pero en los biodinámicos y en los naturales, lo que fermenta la uva son los hongos y bacterias que están en la naturaleza de ese viñedo. Y en este caso sí son cuando hablan de terroir, eso sí representa un terroir, porque representa ese ambiente, esa naturaleza que están en el ambiente, que es la que se encarga de degradar esa fruta y transformarla en vino. Sería, para poder compararlo, sería como el pan de panadería y el pan casero. Sí, claro, es Una como un Bimbo. Claro. O sea, el vino industrial es el Bimbo. El pan Bimbo, claro. Y el vino orgánico, bueno, es un Bimbo orgánico, que no se usan herbicidas y fungicidas y venenos, o sea, venenos genéricos e industriales químicos en la viña. Y un vino biodinámico o natural es un pan de masa madre, es eso, es un pan de masa madre con harina orgánica. Eso es un vino natural o biodinámico. Ahora, son difíciles de conseguir estos vinos, Andrés, no es fácil, en el supermercado no están. Sí, pero porque en el supermercado llegan los productos industriales, masivo. En cambio estas cosas, si bien algunos vinos van llegando de a poco en supermercados muy especiales, pero son cosas de producción mínima. Hay algunos que producen varios miles de botellas, pero generalmente son cosas de producción mínima que tienen un segmento y eso sí es exclusividad, porque llegar a conseguir un vino de esos no es fácil. Pero volviendo al inicio, digamos, ¿esto por qué pasa? Digamos, como con todo, como con el pan, vos fíjate cómo la industria se fue quedando con todas nuestras esencias, ¿no? Sí. El pan, y hoy por hoy el pan que se consigue fácil es el pan industrial, es muy difícil conseguir a alguien que elabore pan de masa madre. Claro. Bueno, lo mismo pasa con el vino. La industria transformó un producto que era de las familias, porque vos pensás que nosotros estamos hechos de inmigrantes que trajeron la tradición de tener sus viñas o de comprar su uva a un conocido y elaborar su propio vino. Claro, como acá en San Nicolás, transformó esa esencia. Es como que hoy nos sacaran la pizza, no sé, todos tenemos un familiar que hace pizza. Bueno, es como que desaparecieran los familiares que hacen pizza y nosotros solo comprásemos pizza en el supermercado. Bueno, nos vamos a encontrar con eso, con un producto estandarizado, con un sabor estandarizado que es el que a mayor cantidad de gente le gusta, y con una producción en serie que te implica también modificar un montón de variables porque si vos perdés algo de la producción, perdés un montón de plata. En cambio, cuando es un elaborador artesanal, si pierde la producción y pierde algo, pero no pierde toda la plata, e incluso se valora, hay otra valoración atrás del trabajo artesanal, manual, de cercanía. Claro, y es recomendable, ¿no? Vos le recomendás a la gente que pruebe estos vinos, porque son distintos. Ahí voy a la otra consulta, ahí voy a la otra palabra que me quedó en el inicio. Yo quiero preguntar a tu compañera, que dirigía catas, ¿por qué se transformó hoy en abstemia? Ajá, bueno. No, pero dejémoslo a esa pregunta. Claro, porque muchas veces, mucho
pasa mucho esto con el vino, y por qué la gente, hay que preguntarse por qué la gente dejó de consumir vino y consume cerveza, digamos, que no es echarle la culpa a la cerveza, digamos, hay algo por el cual se modificó el consumo. Y la cerveza pasa que es un producto que también es industrial, pero es fácil de tomar, es accesible, es económico, y no te genera esa sensación el día después de que decís, ¿para qué tomé vino? ¿Viste? Claro. Entonces, el vino biodinámico y el natural, y el orgánico también, pero en mayor medida los biodinámicos y los naturales, te olvidás de esa parte del día después. No te hace doler la cabeza, claro. No claro, te exactamente. Porque todas esas cosas, todas esas correcciones, esos toqueteos que se hacen en el vino para que sea un producto químico perfecto, y todos esos productos después hacen efecto en la gente. Entonces, estos vinos que están descontrolados, que están desbalanceados, para empezar, se corrigen con un montón de sulfitos que son conservantes. Conservantes para que el vino no se estropee, para que aguante en galpones gigantes, para que aguante cualquier temperatura. Bueno, esos conservantes, que son en realidad antioxidantes, actúan después en relación con tu sangre, y eso hace que vos te sientas mal al día siguiente. Bueno, los vinos del supermercado pueden tener los tintos hasta 160 partes por unidades, ¿no? de sulfito, los tintos. Y los blancos, los blancos pueden tener hasta 220, y los blancos dulces hasta 250 partes por millón. Ahora, un vino orgánico puede tener hasta 100 partes por millón. Vos fíjate cómo cambia. Claro. ¿Sí? ¿Y un vino natural? La cantidad. Un vino biodinámico puede tener hasta 70 partes por millón. Ajá. Y un vino natural, tenemos autoimpuesto un tope de hasta 35 partes por millón, pero la mayoría de los elaboradores de vinos naturales usan entre 0 y 10. Lo hablábamos el otro día con vos, preguntándote cuánto usabas. Bueno, ustedes usan menos de 10 partes por millón. Vos fíjate, entonces, en efecto, y el vino se cada copa igual, que te tomás de del industrial, de un blanco industrial, sería como tomarte 10, 100 copas del que haces vos, ¿entendés? No sé, 70 copas del que haces vos en esto. Por eso el otro día te duele la cabeza. Taninos, estabilizantes, un montón de otras cosas que quedan en el vino, por más que no tanto, pero van quedando, y eso es lo que te causa ese efecto de malestar al día siguiente. Bueno, en cambio, el vino natural o biodinámico es mucho más estable, es armónico, es un producto de la naturaleza, y no es algo que hace mal, y esa es la cualidad por la cual está creciendo cada vez más el consumo, más que nada en los jóvenes, que tienen más conciencia de lo que se meten en su cuerpo y en su panza, lo que llevan a su boca. Está creciendo cada vez más el consumo de este tipo de vinos. Claro, claro. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por este contacto. Hay muchísimo para hablar del tema del vino, pero hicimos esta introducción, sobre todo para, contarle a la gente que hay otro mundo, ¿no? No es solamente el mundo de la góndola, del supermercado, de la vinoteca, sino que hay otro mundo del vino que es natural, que no hace mal a la salud y que hay que buscarlo porque es una experiencia muy, muy linda poder consumir esto. Muchísimas... Y el vino, y una cosa, no que yo sé que me ayuda un montón esta entrevista, igual no fue pactada por la inauguración del local. Nosotros tenemos distribución de esto a todo el país, o sea que los que quieran pueden pedirnos en nuestra web, que es verdevino.com.ar, pero igual quiero dejar un mensaje. No hay mejor vino, y eso es volver a las raíces realmente, y no contaminar, y huella de carbono cero y lo demás, que el vino de cercanía. Es un vino que se perdió, pero que ustedes allá San Nicolás, siendo una ciudad con esa tradición vitivinícola perdida, casi perdida de todo, salvada por algunos locos como vos, pero los invito a todos a beber vino de cercanía, a ir a comprarte a vos o a Hugo los vinos de cercanía, porque esos son vinos hechos con amor, y eso tiene que ver con una mano, un corazón, un seguimiento, un cariño, una dedicación, que el vino de la góndola no tiene. Y además, ese vino de cercanía, porque yo los vinos que tengo, pensá que los traigo, no sé, de Chubut, de Salta, de Tucumán, de Jujuy, de Catamarca. Eso tiene todo un costo de envío, etiquetado, un montón de cosas que agregan al costo del vino inicial, que en el vino de cercanía no está. Y por eso es barato, no porque a veces la gente dice, no, porque es barato, no es bueno. No, es barato porque no tiene todos esos costos agregados. Entonces invito a todos a consumir vino de cercanía. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Mucha suerte con tu emprendimiento y seguramente vamos a seguir charlando de estos temas que son muy interesantes.
Bueno, Walter, muchas gracias. Un abrazo enorme y un saludo para toda la gente por allá. Muy bien, bárbaro. Escuchábamos a Andrés Galván que Sí. hablaba de vinos. Sí, sí. Che, mi historia también tiene que ver con los vinos. Y sí, porque vos tenés apellido Claro, genovés, de alguna forma, ¿no? Claro, los Parodi estaban Los Parodi. vinculados. En esto que vos decís, no sabés lo que me pasó. Yo recuerdo mi infancia atravesada Sí. por la experiencia de la época en donde se hacía la cosecha. Claro. Entonces venían, sí. el primer trabajo que tuve fue, nos armaban una mesita Ajá. y nos daban los, como unas moneditas, como Sí, unas fichas. Y entonces cada uno de los peones que llegaba... Con un cajón de con vino el cajón, cosechado. sí, para mí Le era... daban la ficha y después que la cantidad maravilloso, claro. cobraban. Y cobraban. Entonces Sí. ese fue el Mira primer vos. trabajo que yo tuve. Me ponían con una mesita A ahí entregar las fichas. en el campo, abajo Qué de un bueno. árbol. Y era todo un folclore. ¿En dónde? ¿En Ma- dónde? ¿En qué lugar era eso? Ahí en la quinta, en el barrio Las Viñas. En el barrio Las Viñas. En el claro. barrio de Las Viñas. ¿Qué, ¿La claro. quinta de quién? De Parodi. De Parodi, sí. Sí, de Belto y de Luis. Sí, 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 sí. Ahí. Que son mis tíos. Entonces Claro. ahí Mirá vos. era un juego, pero de paso aprendíamos. Sí, sí, Así que, pero nunca con respecto a lo que decía Andrés, nunca me gustó el vino. No es que me volví Sí, abstemia, te puede- es una cuestión de gusto, de Sí, sabor. te gusta o no te ¿viste? gusta, Y no me listo. gusta el alcohol, no es por una cuestión Está bien. saludable. Bueno, 3-3.